Vamos a estudiar entonces hoy la porción que nos corresponde. Vamos a hacer el estudio de la escritura el día de hoy y tomamos esta porción de la Biblia que es en el libro de según San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Lucas, capítulo 5. Vamos a leer donde dice la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Si son tan amables, ponemos de pie. Gracias y vamos a leer esta porción. Lucas 5, versículo 1 al 11. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Cuando terminaba de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar, por favor, iglesia, y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y Padre. Que sea nuestro Dios y Padre, por medio de la obra de su Santo Espíritu, trayendo revelación de su palabra al Espíritu de todos los que estamos aquí. La Biblia nos enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesucristo nos dice: mi palabra es espíritu y es vida, porque la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. El Espíritu es el que da la vida, pero ¿cuál vida? La vida eterna. Y esa vida eterna solamente se consigue por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por medio de conocer, entender, escuchar su palabra para un día poder obedecerla. Entonces tenemos que orar siempre en esa dirección. Que nosotros no solamente podamos escuchar, sino que también podamos entender para un día poder llegar a obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 28 que por medio de la obediencia el hombre recibe bendición de Dios. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, Padre Santo, gracias te damos, Dios glorioso, por el privilegio tan grande que nos permites hoy estar aquí congregados en tu nombre, Señor. Tu palabra lo dice, que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta verdad, Señor, que nos ha sido revelada a esta tu iglesia. Venimos delante de ti, Dios mío, primeramente arrepentidos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Reconocemos, Dios mío, que contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso, arrepentidos, Dios, venimos hoy delante de ti a pedirte perdón. Y te damos gracias, Dios, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu Hijo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios glorioso, porque tu palabra lo dice, que no es de todos la fe, que no en todos hay el conocimiento,
Pero a ti te plació, Dios mío, darnos a conocer esta tu verdad. Gracias, Padre, por esta verdad revelada a tu iglesia. Y yo te pido, Dios de gloria, que sea la obra de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación de tu palabra, el Espíritu de todos los que estamos aquí, Dios mío. Quita todo velo del entendimiento, quita toda mentira del hombre, quita todo mandamiento del hombre, toda doctrina del hombre, Dios. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, Dios mío. Que esta palabra que hoy vamos a recibir se convierta en mandamiento santo que obedecer. Obra, Padre, con poder y gloria, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, podemos sentarnos, otras amables. Gracias. El Señor Jesucristo, la Biblia siempre da testimonio acerca de que Él les hablaba a las personas por medio de parábolas, ¿cierto? Y sabemos que las parábolas son ejemplos de cosas cotidianas que vive el hombre. La parábola es como el Señor, por medio de circunstancias o de situaciones o de cosas que nosotros los hombres vivimos a diario, Él por medio de eso les enseñaba y les anunciaba el reino de Dios, ¿sí? Porque el reino de Dios es el mundo venidero o el cielo, donde ninguno de los hombres que estamos aquí, nadie, todavía ha podido ni entrar al cielo, ni ha podido ver el cielo, o sea, el mundo eterno, la vida eterna. Todavía nosotros, ninguno de aquí, no conocemos todavía ese mundo venidero. Solamente por la Biblia es que la Biblia nos habla acerca de ese mundo eterno o de ese mundo venidero, donde pues todos los hombres queremos llegar a él, ¿no? ¿Cierto o no? Todos queremos llegar un día a ir al cielo, todos queremos un día poder heredar como hijos de Dios por medio de entrar en la vida eterna, porque la Biblia es la que nos habla de esa verdad, de esa vida eterna, y dice la misma Biblia que la vida está en su Hijo. Vamos a Primera de Juan para que entremos por este lado, por este camino. Vamos a Primera de Juan, el Evangelio, Primera de Juan es un librito que está como al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, miremos qué dice el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ok, Dios nos dio ¿qué? Vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. Sigamos leyendo el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es una verdad de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sigamos leyendo el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que el mandamiento es que creamos ¿en quién? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Jesús es el nombre. Por eso, como les decía hace un rato, cuando nosotros llegamos a la iglesia e invocamos el nombre de Jesús, el Señor en Juan capítulo 10 nos lo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Invocar el nombre de Jesús es la puerta al cielo, o es la puerta, como dice aquí, a la vida eterna, solamente por invocar el nombre de Jesús. ¿Están viendo? ¿Están viendo lo importante que es nosotros con el conocimiento hacer las cosas?
Porque miren, yo he visto en muchas partes, en muchas iglesias, donde entonces se congregan y no invocan el nombre de Jesús, y entonces ellos invocan el nombre de Jehová, y ellos le oran a la Santísima Trinidad, y le oran al Espíritu Santo, y le oran a Raimundo y todo el mundo, pero el Señor dijo: no tendrán dioses ajenos delante de mí, porque solamente por medio de Jesús es que los hombres podemos entrar en la vida eterna, solamente por invocar su nombre. ¿Estamos claros? Y esa es una verdad de la Biblia. Eso es algo que la Biblia nos enseña. Nosotros, ¿cuál es el propósito, como les decía, de venir de hoy a la iglesia? Miren, nosotros como iglesia o como congregación que estamos aquí en San Pedro, nosotros solamente tenemos la Biblia como fuente de autoridad. Nosotros aquí no citamos otro libro, nosotros no estudiamos otros libros y no venimos aquí a hablar lo que nos parezca o lo que creamos. Nosotros solamente tenemos la Biblia como la única fuente de autoridad en nuestra vida. En el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3, dice que la vida eterna consiste en conocer al Dios único y verdadero y a Jesucristo, al que el Padre ha enviado, ¿cierto? Eso dice Juan 17:3. Juan 17:3. Dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Les pregunto, ¿dónde nosotros los hombres podemos conocer al Padre y al Hijo? ¿Dónde? En la Biblia, solamente. Solamente por la Biblia es que nosotros podemos conocer al Padre y al Hijo. Y cuando hablamos del Padre, ¿quién es el Padre? La Biblia nos enseña claramente que el Padre es el Creador. En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Y la misma Escritura nos enseña que todo procede ¿de quién? De Dios, del Padre, ¿cierto? Ok. Entonces la vida eterna consiste en conocer al Dios único y verdadero, el Padre. ¿Y a quién más? Y a su Hijo Jesucristo, al que Él ha enviado. Les pregunto, ¿dónde podemos los hombres conocer al Padre? ¿De dónde es que la Biblia nos habla acerca del Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay? ¿En dónde? En la Biblia, pero siempre vamos a la ley, ¿cierto? Al Antiguo Testamento. Porque ¿cómo comienza el Antiguo Testamento? En el principio creó Dios los cielos, la tierra, y empezó Dios a crear y a crear y a crear, y conocemos a Dios creador, ¿cierto? ¿Y de dónde podemos conocer al Hijo, al que Él ha enviado? ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Ahí están los dos pactos. En el Antiguo Pacto podemos conocer al Dios creador de todas las cosas, y en el Nuevo Testamento podemos conocer a Jesucristo, el que el Padre ha enviado. Como les decía, entonces solamente en la Biblia es por donde podemos conocer al Dios único y verdadero, por medio de la ley y por medio del Evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nada más. Si quieren, vamos a leer un versículo en el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, profeta Isaías capítulo 8. Vamos, ¿qué dice el profeta Isaías? Capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. ¿Llegamos? Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Están viendo? A la ley. Cuando la Biblia enseña que es la ley, la ley es el antiguo pacto, porque el antiguo pacto lo resumimos en la ley y los profetas. Entonces, cuando dice que a la ley habla acerca del antiguo pacto, y al testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio del nuevo pacto de los discípulos de la iglesia, de los que creyeron en Jesucristo. A la ley, o sea, al antiguo y al nuevo. Si no se habla conforme a esto, ¿porque qué? No les ha amanecido. Entonces, en una iglesia donde vengan las personas a congregarse y no están hablando del antiguo y del nuevo, ¿es porque qué? No les ha amanecido.
no les ha amanecido. Entonces, como no les ha amanecido, ¿sabe de qué terminan hablando? De ellos mismos. De ellos mismos, de su experiencia y de lo que les ha pasado y de que como yo era y como yo fui, y entonces vienen y traen y después les hacen títeres y les hacen bailecitos y les hacen, le traen ¿qué más? Traen profetas y les hablan acerca de cosas que le va a pasar a la gente, y entonces empiezan a hablar de otras cositas, porque la Biblia lo enseña. Si no se habla a la ley y al testimonio, porque ¿qué? No les ha amanecido. No tienen el conocimiento de Dios. Y no tienen el conocimiento de Dios. Y dice Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer al Dios único y verdadero y a Jesucristo al que Él ha enviado, ¿cierto? O sea que si no hablan conforme a la ley y al testimonio, o sea que no tienen esa iglesia, que no tienen vida eterna. No tienen. No tienen la vida eterna. No, que la vida eterna solamente se consigue por conocer al Padre y al Hijo, en conocer al Padre creador de todas las cosas y a Jesucristo, su Hijo, el que nos salvó. Si no se habla conforme a lo que la Biblia enseña, como en la misma Escritura nos lo dice, es porque no les ha amanecido. Y de eso es lo que entonces como iglesia procuramos cada 8 días venir aquí a conocer al Padre y al Hijo. Pero más que conocer al Padre y al Hijo, venimos aquí es a conocer la voluntad del Padre. Por medio de conocer la voluntad del Padre, nosotros los hombres también, en el momento que la conozcamos y se nos revela, podemos por medio del conocimiento de la voluntad del Padre, nosotros hacer también la voluntad del Padre. Así como Jesucristo también nos lo dijo. Miremos el Evangelio de Juan. Miremos Juan capítulo 10. Perdón, Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 38? Juan 6, 38. ¿Qué dice? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok, ¿qué dice el Hijo? Porque Él vino del cielo no para hacer su voluntad, sino que la voluntad del que me envió. ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál es el fin? De que nosotros también podamos hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que tenemos que nosotros como iglesia lograr y conseguir. Que nosotros los hombres, siendo hijos, porque dice Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, el propósito también es un día poder hacer la voluntad del Padre. ¿Y en dónde? Vuelvo y les pregunto, ¿en dónde creen ustedes que podemos conocer la voluntad del Padre para que un día podamos hacer la voluntad del Padre? ¿En dónde podemos conocer la voluntad del Padre? En la Biblia solamente, no es en otro lugar, no es por otra forma, solamente por la Biblia. Pero miremos aquí en Juan capítulo 4, miremos qué dice Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. ¿Qué dice? Dice Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la Escritura dice que Dios es espíritu, y ya sabemos y conocemos que Dios es espíritu, en cuanto a que Dios es eterno. O sea que la voluntad de Dios, el que haga la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para la eternidad. ¿Ve? Dios es espíritu. La voluntad de Dios es espiritual. O sea que su voluntad es eterna. Pero nosotros somos carne, somos temporales. Allá en el Evangelio, en el libro de Génesis capítulo 6, la Biblia nos enseña que porque el hombre ciertamente era malo, inclinado a hacer lo malo delante de Dios, Dios le dio mandamiento a la carne. ¿Cuánto fue el mandamiento que Dios le dio a la carne?
120 años. O sea que la Biblia enseña que nosotros somos temporales, pero Dios es eterno. ¿Y cómo nosotros los hombres, siendo temporales, podemos hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es eterna? ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Es así como los hombres temporales podemos hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es eterna. ¿Estamos claros? Bien. Y entonces aquí la Biblia nos dice que Dios es Espíritu. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que conocer de Dios. Dios es eterno e invisible. Su palabra, si Dios es eterno e invisible, y su palabra es espiritual, o sea, es eterna, ¿qué somos nosotros? Temporales. ¿Estamos claros? Pero ¿quién nos revela la voluntad de Dios que es eterna? El Espíritu Santo de Dios. Y de eso se trata venir a la iglesia. Y de eso se trata venir y escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que es eterna, se me revele a mí, que soy temporal. Por eso miremos un proverbio. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 25. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25. Proverbios 25. ¿Sí? ¿Llegamos? Dice Proverbios 25, gloria de Dios es encubrir, Proverbios 25, versículo 2. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir. Vea, para que nosotros entendamos, la palabra de Dios está encubierta. O sea, la palabra de Dios está aquí, pero la palabra de Dios necesitamos que se nos revele. ¿Sí ve lo que dice ahí? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces la palabra de Dios que está oculta, necesitamos que se nos revele. ¿Y qué venimos a hacer hoy a la iglesia? Hoy venimos a escudriñar, a sacar lo que podamos de la Biblia, adquirir conocimiento de Dios. ¿Y quién se encarga de revelarnos la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces, claro que sí, muchos de nosotros, no sé si alguna vez a ustedes les pasó eso, que comenzamos a leer la Biblia, pero simplemente no la entendíamos, no sabíamos qué era lo que decía, no teníamos ni idea. Y más bien por el contrario, pues uno, si empieza desde el principio de Génesis, vemos que en Génesis y allá en Éxodo y en todos los libros en Números solamente vemos es muerte y muerte y muerte, y entonces uno pues no puede entender la Biblia, porque la Biblia está encubierta. Pero hoy, por medio de la obra del Espíritu Santo, se nos revela. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Venimos a escuchar y a escudriñar, y por la ayuda del Espíritu Santo, para que se nos revele la Biblia, se nos revele su palabra. Y cuando el hombre, entonces la palabra de Dios se le revela, ¿sabe qué pasa en el hombre? Cuando la palabra de Dios es revelada, o sea, cuando el hombre la entiende, ¿sabe qué pasa en la vida del hombre? El hombre la recibe como mandamiento que obedecer. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando la palabra de Dios se revela en mi vida, cuando la palabra de Dios yo la escucho y la logro entender, la palabra de Dios se convierte en mandamiento santo que obedecer. Y ustedes saben qué recibimos de parte de Dios cuando el hombre empieza a obedecer su palabra. Bendición. Eso es estar bajo la bendición de Dios. Cuando el hombre escucha, entiende y obedece. Vamos a leer el versículo. Miremoslo en Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué dice el título en Deuteronomio 28? ¿Qué dice el título? ¿Sí lo logran ver? Bendiciones de la obediencia
O sea, ¿cómo el hombre recibe bendición de Dios? Obedeciendo, solamente, por medio de obedecer a su palabra, solamente. ¿Y cuál bendición de Dios? Es que nosotros ya con el conocimiento es que hoy obtenemos. ¿Cuál bendición? ¿Para la carne o para el espíritu? Entonces el Señor dijo, busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué? Y lo demás vendrá por añadidura. Primero nosotros buscamos la bendición, o sea, la bendición para la vida eterna. Y después el Señor solamente trae la añadidura, o sea, lo que necesitamos aquí, en este mundo temporal, solamente en este mundo que estamos de paso, el Señor tiene cuidado, ¿no que Él es Padre? ¿Y cuál es la función de los padres? Cuidar a sus hijos, proveer a sus hijos, ¿no? Entonces vamos a leer qué dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová. ¿Están viendo? Dice ahí en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para obedecer y poner por obra sus mandamientos, ¿qué vamos a recibir de Él? Bendiciones, bendiciones. Todas las bendiciones de Dios vienen es por obedecer a su palabra. Es la única forma como el hombre recibe bendición de Dios. Pero vuelvo y se lo digo, para que nosotros no estemos entonces como la gente en la religiosidad, que la gente entonces uno escucha, ay, que compró un carro, qué bendición, que compró una casa, qué, pero es que ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo? Y lo que en él hay sí pierde su alma, porque uno se muere y ¿qué? Nada se lleva. Pero ¿qué se llevan los hijos de Dios que obedecen la palabra de Dios? Vida eterna, porque esa es la bendición más grande, poder entrar en el cielo. Pero miremos ahora consecuencias de la desobediencia. Miremos qué dice Deuteronomio 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15. Ahí dice el título, ¿sí lo ven? ¿Qué dice el título? Vamos a ver qué consecuencia hay por la desobediencia a la palabra de Dios. Dice el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y siga leyendo, siga ahí para que vean. Sigan leyendo, sigan. ¿Y ahí solamente usted que ve? ¿Y por qué maldición? Por desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso mire, como les decía hace un rato, si no se habla conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Nosotros tenemos que entender realmente qué es lo que la Biblia enseña y qué es lo que Dios quiere que el hombre conozca, qué es lo que realmente qué es lo que Dios quiere que el hombre entienda, conozca, para que el hombre pueda obedecer. Y si el hombre obedece, ¿qué recibe parte de Dios? ¿Y ustedes qué creen que es lo que Dios quiere que el hombre que reciba? Bendición. Eso es lo que Dios se preocupa, claro. Y por eso se tomó el trabajo de dejarnos el libro, dejarnos este libro, para que el hombre entienda cómo es la forma, cómo nosotros los hombres podemos recibir bendición de Dios. Miren, ¿cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? O sea, ¿qué creó primero Dios? Los cielos. Y en los cielos, la Biblia nos enseña que en los cielos Dios creó unos seres que se llaman los ángeles, ¿sí? ¿Y qué pasó entonces con un ángel que se rebeló? ¿Qué pasó con un ángel que no quiso obedecer a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué recibió ese ángel? ¿Será que recibió bendición? ¿Y sabe cuál fue la maldición de ese ángel? Dice que fue expulsado del cielo a la tierra. Vamos a reconocer un poco para que entendamos de por qué vivimos en Lucas 5 y por qué vamos a hablar sobre este ángel. Miremoslo en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos al profeta Ezequiel. Recordemos que gloria de Dios es encubrir, pero honra del rey es ¿qué?
Honra del príncipe es escudriñar. Vamos a escudriñar un poco la escritura para poder entender por qué entonces, qué pasó con ese ángel y por qué el hombre entonces cayó en desobediencia a Dios. ¿Por qué entonces vemos cómo el hombre hoy está perdido? Cómo el hombre hoy está solamente haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Miremos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Miremos qué dice Ezequiel, capítulo 28. Vamos a escudriñar la escritura un poco, pero recordemos que en la Biblia dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra, o es parábola, es ejemplo de todo lo que ha acontecido, tanto en el mundo espiritual como también en este mundo material. Vamos a escudriñar en la Biblia. Miremos qué dice en Ezequiel 28:1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono del Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasó con este príncipe? Dice que se enalteció su corazón. Se enalteció. Él quiso hacerse como Dios. ¿Sí lo leyeron? Pero vamos a ver de quién está hablando aquí un poco más con el conocimiento. A ver, vamos a ver qué dice aquí en el versículo 11. De Ezequiel 28:11. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo del monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿De quién creen ustedes que está hablando aquí primero? De ese ángel. Ese dice en el profeta Isaías 14, dice que era el sello el ángel más hermoso creado por Dios. Era el sello de la perfección. Pero ¿qué pasó con ese ser? Miremos que dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Qué pasó con ese ser? Se enalteció quiso hacerse semejante al Altísimo. ¿Saben qué hizo ese ser? No quiso obedecer y no quiso servir a Dios, porque se quiso hacer igual a Dios. Y dice la Biblia aquí en el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Entonces, ese ángel, ¿dónde fue creado? En el cielo. Y entonces, por cuanto pecó, ¿para dónde fue echado? Vamos a buscarlo. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 12.
Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver el versículo 7 al 9. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Apocalipsis, el último librito. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. ¿A dónde fue arrojado? ¿De dónde lo echó Dios? Lo echó del cielo. ¿Para dónde? ¿Y qué hace aquí? Engaña al mundo entero. Esa es su obra. ¿Cuál es su obra? Engañar, ¿cierto? Porque ¿quién fue el primer engañado? Pues él, ¿no? Que quiso hacerse igual a Dios, quiso hacerse semejante al Altísimo, y eso fue su pecado. No quiso servir a Dios, no lo quiso servir. Y entonces aquí dice que fue arrojado a la tierra. ¿Y sabe qué hizo la tierra? Engañó al mundo entero. Y vamos a ver cómo lo engañó. Miremos qué dice Apocalipsis 12, versículo 15 al 16. Apocalipsis 12, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de. Entonces dice que ese dragón, dice que la serpiente, arrojó un río, ¿cierto? Y dice que él engaña. ¿Y cómo engaña al hombre? Dice en Juan capítulo 8 que él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿qué fue esa corriente que lanzó aquí en Apocalipsis 12:15? Dice que la serpiente arrojó de su boca agua como un río. ¿Sabe cuál fue la corriente que él lanzó? La mentira y el engaño. Esa fue su corriente. ¿Y qué dice el versículo 16? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó. Entonces, ¿sabe qué pasó con el hombre? Que suene grosero, que suene un poco brusco, pero ¿sabe qué hizo el hombre? Se tragó. ¿Qué se tragó? La mentira. La mentira del diablo. El hombre se tragó la mentira. Su mentira no la creímos. Y entonces, ¿qué consecuencia hay por el hombre creerse a la mentira del diablo? Dice en Juan capítulo 8 que todo aquel que hace pecado, esclavo. Entonces el hombre, por la mentira del diablo, se convirtió en esclavo del diablo y creyó su mentira y sigue creyendo en su mentira. ¿O me equivoco? Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que está aquí en Apocalipsis, en el final, fue lo que pasó en el principio. Eso fue lo que pasó en un principio. Vamos a Génesis para que lo podamos entonces entender bien. Génesis capítulo 2. Primero leamos Génesis 1:26. Génesis 1:26, primer librito de la Biblia. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal. ¿Y qué dice el versículo 28? Y bendijo a Dios y les dijo. Ok, entonces primero dice aquí en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. O sea que de todo lo que Dios creó, en esta su creación, ¿quiénes son los únicos seres que pueden heredar la vida eterna? ¿Quiénes son los únicos seres que pueden entrar en el reino de los cielos? Los hombres. ¿Y cómo el hombre recibe esa bendición de Dios? 28. Y lo bendijo Dios y les dijo. ¿Cómo el hombre puede recibir esa bendición? Por medio de su palabra y la obediencia. ¿No lo leímos ya en Deuteronomio? ¿Sí? Por medio de su palabra, de su mandamiento y la obediencia a su mandamiento, podemos heredar vida eterna. ¿Ok? Pero sigamos entonces, veamos qué pasó con el hombre. Génesis 2, versículo 15.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente. Entonces Dios toma al hombre y lo pone en un lugar, Edén, para que allí labre y guarde. Pero ya nosotros sabemos, tenemos el conocimiento, que lo que Dios necesita es que el hombre trabaje y cuide su eternidad, su espíritu. ¿Y cómo el hombre puede trabajar y cómo el hombre puede cuidar su espíritu? Por el mandamiento, por recibir bendición de Dios, por su palabra. ¿Y cómo el hombre entonces, cómo el hombre le dio la bendición al hombre? ¿Cómo Dios le dio la bendición al hombre? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. Pero no nos olvidemos de qué pasó con aquel ser que fue expulsado de la tierra, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo aquí? Engañó. ¿Y por qué engañó al hombre? Porque se enalteció su corazón y quiso ser. ¿Y cómo creen que engañó al hombre? Con lo mismo. Es la misma mentira, fue la que nos trajo a los hombres. Vamos a leerlo en Génesis 3. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que de él comáis, 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué? Y seréis como Dios, sabiendo, con lo mismo que él mismo se engañó, y él mismo pecó, con ese mismo pecado vino a acercar al hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? Leámoslo, el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual ¿qué? Y Dios, ¿qué fue lo que Dios dijo? El día que coman. ¿Ve? Entonces mire qué pasó con el hombre. Desde el principio, recordemos que la palabra Génesis significa principio. El hombre desde el principio desobedeció a Dios. Y consecuencia de eso, el hombre pecó y murió. ¿Qué murió el hombre? ¿Qué perdió el hombre? La comunión. Dejó de recibir bendición. Dejó de recibir palabra, que por medio de mandamiento, que es por lo único que el hombre puede recibir bendición de parte de Dios. ¿Estamos claros? Consecuencia a esa desobediencia, porque lo leímos allá, Deuteronomio 28, consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver qué consecuencia hubo en el hombre por desobedecer a Dios. Miremos qué dice Génesis 3, versículo 17. Vamos a ver la consecuencia de la desobediencia a Dios. Génesis 3, 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Qué consecuencia hubo por el pecado? Al hombre le toca, mire, trabajar para poder comer. Nos toca trabajar y nos toca vivir esclavos del mundo y de la corriente del mundo, y entonces el hombre vive esclavizado a todo lo que el mundo le ofrece, a la tecnología y a tener lo último y a comprar lo último, y vivimos esclavizados a todo este mundo. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco, iglesia? Eso es lo que enseñan, y mire que es verdad. ¿O ustedes han visto que los pajaritos tienen que trabajar para comer? ¿O las vacas trabajan para comer? Dios las sustenta. Pero ¿quiénes son los únicos que tienen que trabajar para comer? El hombre. ¿Por qué? Mire, por la desobediencia de Dios. Y el hombre vive sujeto a todo este mundo. Y entonces, como el hombre vive sujeto al mundo, pues la Biblia enseña que el hombre le sirve al Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Dice que es el diablo o Satanás. Es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Entonces, eso es una verdad que enseña la Biblia. Eso es una verdad. Y sabe que aparte el hombre, por la desobediencia a Dios, no solamente tiene que trabajar para comer, sino sabe también qué pasó con el hombre. Miremos qué dice aquí en Génesis 3,
versículo 14. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Sabe qué pasó aparte cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios? Le dio mandamiento a la serpiente. ¿Quién es serpiente? El diablo, Satanás. ¿Y qué le dijo? Maldita sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Él también, ese ser espiritual, ese ser malo, el diablo, Satanás, tiene mandamiento de Dios de oprimir, mire, el polvo. ¿Qué es el polvo? La carne. Nos trae ruina, nos trae enfermedad, nos trae amargura, nos trae dolor, nos trae tristeza, nos trae pobreza, nos trae miseria. Y en esa condición en la que vive la humanidad. ¿Sí estamos claros? ¿Por qué vive la humanidad así como vive? Por la desobediencia a Dios. Porque el hombre no obedece a Dios. Por eso el hombre vive como vive, y solamente lo que vemos es cada día más el hombre oprimido. El hombre, entonces, cada vez el diablo más lo destruye. Cada vez el hombre más, entonces, a mí me pasó en un grupo que entonces una persona me decía: uy, pero entonces si vemos que el mundo cada vez se está perdiendo cada vez más y cada vez el hombre más perdido, o sea que el diablo está ganando. ¿Sí o no? Porque si el hombre cada vez se pierde más y cada vez vemos más muerte y más destrucción y cada vez la droga y todo lo que vemos en el mundo tomando más fuerza, pues podríamos decir es que el diablo va ganando, ¿o no? ¿Sí? ¿No les parece a usted de pronto eso? Que podríamos decir que el diablo va ganando, pero ¿va ganando qué? Va ganando, sí, más almas que se condenen, pero también vamos viendo que conforme el hombre cada vez más malo, cada vez estamos acelerando más la venida de Jesucristo. Porque ¿a qué viene Jesucristo, el Hijo de Dios? A hacer juicio sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que, se acuerda que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra? Y entonces, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con ese pueblo? Dice que la maldad de ese pueblo subió a Dios. ¿Y qué envió Dios por el pueblo? Fuego y azufre, juicio. Entonces el hombre, claro, cada vez el hombre dice: uy, claro, es que el hombre cada vez más malo y entonces el diablo va ganando. Sí, ¿cómo no? Lo que está haciendo el hombre con su maldad es que rápido venga el juicio de Dios. El juicio, hacer juicio sobre la tierra. ¿Y quiénes son los que se van a ir a ese juicio y a la condenación? El pecador. Y entonces podemos ver que pues prácticamente es la humanidad completa la que pecó, ¿o no? Pues no, que la palabra Adán significa hombre, o sea que todos los hombres pecamos y todos los hombres pues nos fuimos a juicio, porque Dios dijo que el día que coman morirán. Y todo el hombre por su naturaleza es desobediente a Dios y hace lo malo delante de Dios y es pecador, y ya Dios al pecado le da un juicio, la muerte. Por eso es que entonces el hombre, por medio de la Biblia, puede conocer al Mesías Salvador, al que entonces va a perdonar el pecado del hombre. Vamos a leer ese versículo en el profeta Isaías, capítulo 33. Y vamos a ver con la revelación de Dios que nos muestra ese versículo. Isaías, capítulo 33. Este profeta vivió aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. Vivió el profeta Isaías. Y vamos a ver la función de los profetas, cuáles eran. ¿Cuál es la función de un profeta de Dios? La función de un profeta de Dios es anunciar algo conforme a la voluntad de Dios. Ustedes, hermanos, no sé si ustedes han escuchado que en muchas iglesias cristianas traen profetas. ¿Sí han visto? Que invitan profetas, y entonces traen a los profetas y vienen a anunciarles un evento a futuro, pero de algo que la persona le va a acontecer. ¿Y sabe quiénes hacen eso también? Los brujos. Los brujos son los que vienen en el futuro a la gente, de qué le va a acontecer. Pero un profeta de Dios es el que anuncia la voluntad de Dios, o un evento que va a suceder conforme a Dios. Por eso nosotros, la iglesia, somos profetas, porque estamos anunciando acerca de la venida. ¿De quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es un evento a futuro. Esa es la función de la iglesia en cuanto a profetizar, para que entendamos bien. Miremos qué dice Isaías, capítulo 33, versículo 20. Isaías, profeta Isaías,
capítulo 33, versículo 20. Dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, moradora de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos y arroyos muy anchos, por el cual no andará, ni él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo que nos salvará. 23. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mastín, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. 24. No dirá el morador, estoy enferma, al pueblo que more en ella le será perdonada la. Muy bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Porque yo sé que pudimos haber leído esto y no lo entendimos. Pero cuando aquí en el versículo 20 dice que mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Ese Sión lo que representa es fortaleza, ¿sí? Entonces dice que la fortaleza es una ciudad donde guarda las fiestas solemnes. ¿Y qué más dice? Dice en el versículo 22, el 21, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Entonces, ¿dónde es que podemos ir? ¿Dónde es la fortaleza? Donde entonces el Señor es nuestro Dios fuerte, que nos ayuda a poder estar saliendo de la mentira del diablo. ¿Dónde es ese lugar fuerte donde el Señor? Miremos que dice el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos. ¿Dónde es el lugar donde somos fuertes, donde el Señor, entonces Él no es nuestro Señor, Él no es nuestro Rey? ¿Dónde es el lugar donde dice el versículo 24? No dirá el morador, estoy enferma, al pueblo que mora en ella le será perdonado su pecado. ¿Dónde? La iglesia. La iglesia, solamente aquí es donde somos fuertes. ¿Fuertes de qué? Pues de la corriente de este mundo que lanzó el diablo, Satanás. Solamente en la iglesia. Y aquí en el versículo 22, miremos otra vez el 22, porque Jehová es nuestro juez, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ese nombre Jehová, como tal, no tiene traducción a nuestro idioma, porque entonces en el hebreo Yahvé no tiene vocales. O sea que ese nombre de Jehová fue algo que pues trataron de adecuar para que nosotros hoy podamos decir Jehová. Pero todo lo que está en el antiguo es sombra. ¿Saben qué representa el nombre de Jehová? El nombre de Jehová, que es Yahweh, ese Yah es él y Weh es. O sea, ¿sabe qué significa Yahvé? Él es. Entonces veamos el versículo 22 nuevamente. Porque Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey, Él nos salvará. ¿Están entendiendo ese versículo? ¿Están entendiendo ese versículo? Él nos salvará, Él es nuestro rey. ¿Y qué significa cuando decimos que Él es el rey? Que a Él hay que ¿qué? Obedecer, que hay que hacer su voluntad. Hay que hacer lo que Él manda, lo que Él dice. Y entonces, ¿qué dice el versículo 24? No dirá el morador, estoy enferma, al pueblo que mora en ella le será perdonado su pecado. Solamente los que tienen ese conocimiento, a los que están en la fortaleza, a los que tienen al Señor como su rey, al que los gobierna, al que los salvó, entonces el Señor perdonará nuestro. Dice aquí, Él mismo vendrá y nos salvará. Vamos a ver qué dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, vamos a conocer quién es el Salvador.
Dice, allá lo leímos, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, ¿cierto? Él es nuestro legislador. Vamos a ver quién es nuestro Salvador. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: Él mismo vendrá y nos... ¿Quién nos salvó? Jesús. Dios con nosotros. Dios que se hizo carne. Él vino y nos salvó. ¿De qué nos salvó? Pues del pecado, de la mentira, del engaño, en el cual todos los hombres caímos desde un principio. Todos los hombres caímos en la mentira del diablo y toda la humanidad se fue en esa corriente del diablo. Y entonces ahora lo leímos allá, que los que moren en aquel lugar, el Señor perdonará su pecado, ¿cierto? Y ese lugar es Sión, la fortaleza, la iglesia. Y por eso nosotros como iglesia o como hijos de Dios tenemos un mandamiento también que obedecer. Para que se acuerden que los bendijo Dios y les dijo, por medio del mandamiento es que recibimos bendición y por medio del mandamiento podemos tener vida eterna. Vamos a ver cuál es el mandamiento que tenemos hoy como iglesia. Primera de Juan, ya casi terminamos. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos al libro, Primera de Juan, al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha... ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de Jesús, el Cristo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Y cómo nos amó Él? ¿Cómo nos mandó Él a amarnos los unos a los otros? Sirviéndonos en la iglesia, siendo la iglesia y predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Por eso Él a los discípulos les dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Por medio de ese mandamiento podemos recibir bendición y podemos recibir vida eterna. ¿Estamos claros? Vamos a Lucas para que terminemos. ¿Qué fue lo que en Lucas fue lo que leímos? ¿Por qué tuvimos que ver todo eso para desarrollar Lucas? Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía siempre él? Dice que la gente se agolpaba para escuchar. ¿Y sabe qué era lo que él predicaba? El Evangelio, el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que él predicaba. Siempre él vino fue a predicar el Evangelio, la salvación del alma por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que se apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminaba de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver que cuando Simón Pedro vio la cantidad de peces, que vio que pudieron sacar toda esa gran cantidad de peces, qué tiene que ver eso con que entonces Simón Pedro se arrodilló y dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador? ¿Qué tiene que ver? Lo que creyó y lo que conoció. Ok, porque se acuerda, consecuencia de la desobediencia, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué creen que no habían podido pescar nada? Porque estaban bajo maldición. No es que el hombre por el pecado tiene que mirar cómo consigue. Pero cuando entonces él escuchó a Dios y el Señor le dijo: boga mar adentro, y él en su palabra echó la red, o sea, lo obedeció, ¿sí? Ahora sí, ¿qué pasó? Entonces él reconoció que él no había podido pescar, era por su condición de pecado, y eso es lo que acontece con los hombres. ¿Por qué a nosotros nos toca tan duro en este mundo? Porque entonces no tenemos el perdón, porque Dios es el que provee, Dios es el que nos sustenta, Él es el que nos cuida, Él es el que nos da todas las cosas, ¿no? Y sigamos leyendo, el 9. Porque por la pesca, bueno, ahí lo explica, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, y él se convirtió en discípulo, ¿cierto o no? Este es Simón Pedro, y Simón Pedro era discípulo. ¿Y qué le digo? Ahora serás pescador de hombres. Porque entonces, ¿por qué pescador de hombres? ¿Por qué el Señor no llamó a agricultores, no llamó a herreros? ¿Por qué no llamó sino a pescadores de hombres? ¿Por qué a un pescador? Porque todo este mundo está ¿en qué? En la corriente del diablo, en la corriente del mundo, que es la mentira. Y ustedes se han visto cuando una persona lanza una red, salen los peces ¿cómo? ¿Muertos o vivos? Vivos, porque el hombre solamente vivo es que puede arrepentirse. Porque una vez que el hombre se muere, ¿qué? No se puede arrepentir, ya no hay forma de que se salve, ya se condenó. Por eso el Señor en la iglesia nos llamó para que fuéramos ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Y cómo podemos pescar a los hombres? ¿Cómo podemos sacarlos de la mentira del diablo? Por medio de predicarles a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque eso es lo que nosotros predicamos, el Evangelio de Jesucristo, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y por eso dice el versículo 12, que dice el 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron los discípulos? Dejando todo, no seguir bajo la corriente del mundo, no seguir viviendo para el mundo. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué? Tendrá por añadidura. Pero ¿por qué el mundo entonces no se aparta del mundo? Porque no hay quien les predique, no hay quien les hable, no hay quien les anuncie la buena nueva de salvación, no hay quien les hable de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la función de la iglesia, de los hijos de Dios. ¿Estamos claros? Bien, vamos a orar. Entonces haré gracias a nuestro Dios y Padre por esta palabra que nos dio el día de hoy, y que nos ayude para que esta palabra que hoy hemos recibido se convierta en vida y en mandamiento santo que obedecer. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, Dios mío. Padre, gracias Señor por darnos a conocer tu verdad. Gracias por darnos la revelación por medio de la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, por este mandamiento que nos has dado el día de hoy, que creamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Padre, ayúdanos para que nosotros, los que estamos hoy aquí, realmente nos volvamos en discípulos de tu Hijo, Señor, en seguidores del Evangelio de Jesucristo. Padre, tu palabra lo dice, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Ayúdanos, Dios de gloria, para que nosotros, por el Evangelio de Jesucristo, seamos realmente discípulos y podamos, por la fe y por la obediencia a su palabra, heredar un día, Señor, el reino de los cielos, el lugar que tú has destinado para los que te obedecen, Dios de gloria. Obra, Padre, con poder en tu iglesia, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. A tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. Te damos gracias, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, nos ponemos de pie, son tan amables.
porque yo he recibido bendición del Señor, yo también los puedo bendecir. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con su Santo Espíritu sea sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, el Señor Jesús los bendiga.